La policía llamó a mi puerta y me informó que hace 15 años fui padre de una hija de la que nunca supe nada. Su madre está en prisión de por vida y no tengo idea de qué hacer. Todavía no puedo creer lo que me está pasando. Hace apenas una semana, mi vida era completamente normal. Tenía 35 años, un trabajo estable como ingeniero de software, un apartamento decente y una rutina tranquila. Soltero por elección, disfrutaba de mi independencia y pensaba que tenía todo bajo control. Pero el universo tenía otros planes para mí y decidió darme una bofetada de realidad que todavía me tiene aturdido. Todo comenzó con un golpe en la puerta. Era un sábado por la mañana y yo estaba en pijama, tomando mi café mientras revisaba algunos correos de trabajo. Al principio pensé que sería algún vecino o quizás un repartidor equivocado. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con dos oficiales de policía con expresiones serias. ¿Es usted Juan Martínez?, preguntó uno de ellos. Asentí, confundido y un poco alarmado. ¿Podemos pasar? Tenemos que hablar con usted sobre un asunto importante. Les hice pasar, mi mente dando vueltas tratando de imaginar que podría ser tan grave como para que la policía viniera a mi casa un sábado por la mañana. ¿Había cometido algún delito sin darme cuenta? ¿Había pasado algo con mi familia? Nos sentamos en la sala y el oficial más joven sacó una carpeta. Señor Martínez, esto puede ser difícil de procesar, pero hemos venido a informarle que tiene una hija de 15 años. Me reí. Literalmente me reí en sus caras. Pensé que era una broma de mal gusto. Debe haber un error, les dije. Yo no tengo hijos. El oficial mayor, con una expresión que mezclaba comprensión y seriedad, continuó, entendemos su sorpresa, señor Martínez. Pero le aseguro que no hay ningún error. Hace unos meses, se realizó una prueba de ADN a una menor en el sistema de protección infantil. Los resultados arrojaron una coincidencia con usted en nuestra base de datos. Mi risa se desvaneció. Un frío recorrió mi espalda. ¿Cómo es posible? Yo nunca. La madre de la niña es Elena Gómez. ¿La recuerda? Elena Gómez. Ese nombre me transportó 16 años atrás, a una época de mi vida que había dejado enterrada en el pasado. Elena fue mi novia durante la universidad. Tuvimos una relación intensa pero breve, apenas unos meses. Terminamos de forma abrupta cuando ella simplemente desapareció sin dejar rastro. Intenté contactarla, pero fue como si se la hubiera tragado la tierra. Con el tiempo, lo superé y seguí adelante con mi vida. Sí, la recuerdo, respondí con voz temblorosa. Pero eso fue hace más de 15 años. ¿Cómo es posible que...? El oficial más joven tomó la palabra. Señor Martínez, lamento informarle que la señora Gómez está actualmente cumpliendo una cadena perpetua en la prisión estatal. Fue condenada por múltiples delitos graves hace 10 años. Su hija ha estado en el sistema de acogida desde entonces. Mi cabeza daba vueltas. Era demasiada información para procesar. Una hija. Elena en prisión. 15 años de paternidad perdidos. Sentí náuseas. ¿Dónde está ella? Está en un hogar de acogida temporal, su nombre es Sofía. Tiene 15 años y, bueno, ha tenido una vida difícil. Me explicaron que Sofía había estado rebotando de un hogar de acogida a otro durante años. Tenía problemas de comportamiento, había sido expulsada de varias escuelas y estaba en riesgo de caer en las mismas conductas delictivas que su madre. Señor Martínez, dijo el oficial mayor con un tono más suave, entendemos que esto es un shock para usted. Pero Sofía necesita estabilidad. Como su padre biológico, usted tiene la opción de solicitar su custodia. De lo contrario, permanecerá en el sistema hasta que cumpla 18 años. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo. Una parte de mí quería gritar, negar todo, cerrar la puerta y fingir que esta conversación nunca había ocurrido. Pero otra parte, una que no sabía que existía, sintió una punzada de algo, ¿responsabilidad? ¿Culpa? ¿O tal vez era el instinto paternal que nunca supe que tenía? ¿Puedo verla?, pregunté finalmente. Por supuesto, respondió el oficial. Podemos arreglar una visita supervisada. Pero antes, hay algo más que debes saber. Me explicaron que, debido a la situación legal de Elena y mi reciente descubrimiento como padre, tenía un plazo de 30 días para decidir si quería solicitar la custodia de Sofía. Si no lo hacía, ella permanecería en el sistema de acogida. Y una cosa más, añadió el oficial antes de irse. Tiene derecho a visitar a Elena en prisión, si desea obtener más información sobre la situación. Cuando se fueron, me derrumbé en el sofá, mi mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. ¿Cómo pudo Elena ocultarme algo así?
¿Qué tipo de vida había tenido mi hija? ¿Estaba preparado para ser padre de una adolescente de la noche a la mañana? Pasé los siguientes días en un estado de shock. No fui a trabajar, apenas comí. Llamé a mis padres y a mi hermana, quienes quedaron tan sorprendidos como yo. Mi hermana fue la primera en decir lo que todos estábamos pensando: Juan, tienes que hacerte cargo. Es tu hija. Pero, ¿cómo podía hacerme cargo de una adolescente que ni siquiera conocía? Yo, que nunca había cambiado un pañal, que apenas sabía cocinar algo más elaborado que pasta. ¿Cómo iba a criar a una chica que probablemente me odiara por no haber estado allí durante 15 años? Sin embargo, la idea de dejarla en el sistema, sabiendo que podría terminar como su madre, me atormentaba. No podía evitar sentir que, de alguna manera, era responsable de su situación. Si hubiera sabido, si hubiera buscado más a Elena. Finalmente, tomé una decisión. Antes de conocer a Sofía, necesitaba respuestas. Y solo había una persona que podía dármelas. El viaje a la prisión estatal fue el más largo de mi vida, aunque solo duró un par de horas. Cada kilómetro que recorría sentía que me acercaba no solo a Elena, sino a una versión de mí mismo que había dejado atrás hace mucho tiempo. Cuando finalmente la vi, sentada al otro lado del cristal en su uniforme naranja, apenas la reconocí. La chica vivaz y rebelde que recordaba había sido reemplazada por una mujer demacrada, con ojeras profundas y una mirada que hablaba de años de arrepentimiento. Juan, dijo ella, su voz quebrándose. Nunca pensé que vendrías. Nunca pensé que tendría que hacerlo, respondí, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué no me lo dijiste? Ella bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. Tenía miedo, confesó. Cuando descubrí que estaba embarazada, entré en pánico. Sabía que tú tenías planes, sueños. No quería arruinar tu vida. ¿Y arruinar la tuya estaba bien?, pregunté, incrédulo. Elena negó con la cabeza, lágrimas cayendo por sus mejillas. Cometí muchos errores, Juan. Tantos que ni siquiera sé por dónde empezar. Pensé que podía hacerlo sola, pero todo se desmoronó. Las drogas, las malas compañías, antes de darme cuenta, estaba metida en cosas que nunca imaginé. Me contó cómo había tratado de criar a Sofía durante los primeros años, siempre al borde de la pobreza, siempre huyendo de algo o alguien. Cómo, eventualmente, sus delitos la alcanzaron y terminó en prisión, dejando a Sofía, entonces de 5 años, en manos del sistema. Ella no se merece nada de esto, dijo Elena entre sollozos. Es una buena chica, Juan. Ha pasado por tanto, y todo es mi culpa. Quería estar enojado con Elena. Una parte de mí lo estaba. Pero viéndola allí, destrozada por sus propias decisiones, no pude evitar sentir una mezcla de pena y compasión. ¿Cómo es ella?, pregunté finalmente. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Elena. Es inteligente. Demasiado inteligente para su propio bien, a veces. Tiene tu sentido del humor, ¿sabes? Y tus ojos. Dios, cada vez que la miraba, te veía a ti. Hablamos durante horas. Elena me contó todo lo que pudo sobre Sofía, sus gustos, sus miedos, los pocos recuerdos felices que compartieron. También me advirtió sobre sus problemas, su desconfianza hacia los adultos, su tendencia a meterse en problemas. Ella necesita estabilidad, Juan, me dijo Elena al final de nuestra visita. Necesita a alguien que crea en ella, que no se rinda. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, por favor, no la abandones como yo lo hice. Salí de la prisión con el corazón pesado pero con una determinación que no había sentido en años. Ya no se trataba solo de mí o de mis miedos. Había una vida en juego, una vida de la que, me gustara o no, era parcialmente responsable. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Hablé con mi jefe para explicarle la situación y negociar un horario más flexible. Convertí mi oficina en casa en una habitación para adolescente, con la ayuda entusiasta de mi hermana. Leí libros sobre paternidad y crianza de adolescentes como si mi vida dependiera de ello. Finalmente, llegó el día de conocer a Sofía. La trabajadora social la trajo a mi apartamento, y cuando la vi por primera vez, sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Era como mirarme en un espejo distorsionado por el tiempo, mi nariz, la forma de mis ojos, incluso la manera en que fruncía el ceño era un reflejo de mí mismo. Hola, Sofía, dije, tratando de mantener la voz firme. Soy Juan. Tú, bueno, tu padre. Ella me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Hola, respondió secamente. Los primeros días fueron incómodos, por decirlo menos. Sofía era distante, a veces abiertamente hostil.
Me hacía preguntas difíciles. ¿Por qué no la había buscado antes? ¿Por qué había dejado que su madre se fuera? ¿Realmente la quería o solo se sentía obligado? Hubo momentos en los que quise rendirme. Noches en las que me sentaba en la cocina, después de otra discusión, preguntándome si había cometido un error. Pero cada vez que esos pensamientos me asaltaban, recordaba la promesa que le había hecho a Elena, y más importante aún, la promesa que me había hecho a mí mismo: no abandonaría a Sofía. Poco a poco, muy lentamente, las cosas empezaron a mejorar. Descubrí que Sofía tenía una pasión por la fotografía, así que le compré una cámara de segunda mano. Verla iluminarse al hablar de ángulos y composición me hizo darme cuenta de que, bajo toda esa dureza, había una chica sensible y creativa luchando por salir. No todo fue fácil, por supuesto. Hubo noches en las que llegó tarde, oliendo a cigarrillos y con los ojos rojos. Discusiones a gritos que terminaban con puertas cerradas de golpe. Una vez incluso tuve que ir a recogerla a la comisaría después de que la atraparan haciendo grafitis. Pero por cada momento difícil, había pequeños triunfos. La primera vez que me pidió ayuda con su tarea de matemáticas. La mañana que bajó a desayunar y, sin decir nada, me dio un abrazo rápido antes de irse a la escuela. El día que me mostró, tímidamente, un ensayo por el que había recibido una A en su clase de literatura. Han pasado 6 meses desde que Sofía llegó a mi vida. No puedo decir que todo sea perfecto, pero estamos progresando. Hace unas semanas, mientras cenábamos, me miró seria y me dijo: «Sabes, al principio pensé que ibas a rendirte como todos los demás. Pero sigues aquí». Esas palabras, tan simples, significaron más para mí que cualquier logro profesional que haya tenido. Miro hacia el futuro con una mezcla de esperanza y temor. Sé que todavía nos esperan desafíos. Sofía tiene mucho dolor y trauma que procesar, y yo todavía estoy aprendiendo a ser padre. Pero por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo verdaderamente importante. Contenido anterior del artefacto. No sé si alguna vez seré el padre perfecto que Sofía merece, pero estoy comprometido a intentarlo cada día. La semana pasada tuvimos un gran avance. Sofía me pidió que la acompañara a una exposición de fotografía en su escuela. Había estado trabajando en un proyecto durante meses, pero se había negado a mostrarme nada. Cuando llegamos, me llevó directamente a una pared donde colgaban sus fotos. «Este es mi proyecto», me dijo, con una mezcla de orgullo y nerviosismo en su voz. Se llama Segundas Oportunidades. Las fotos eran impresionantes. Cada una mostraba un par de objetos, uno roto o dañado, y otro restaurado. Un jarrón agrietado junto a uno reparado con la técnica japonesa del kintsugi. Un libro con páginas arrancadas al lado de otro cuidadosamente restaurado. Un árbol quemado junto a un nuevo brote verde emergiendo de sus cenizas. La última foto me dejó sin aliento. Era un collage de 2 imágenes. En una, se veía a una niña pequeña, que reconocí como Sofía, sentada sola en lo que parecía ser un centro de acogida. En la otra, estábamos Sofía y yo, riendo mientras preparábamos la cena en nuestra cocina. Había capturado el momento perfectamente. Yo tenía harina en la nariz, y ella sostenía un rodillo con una expresión de falsa exasperación. «Sofía, esto es increíble», dije, luchando por contener las lágrimas. Ella se encogió de hombros, pero pude ver que estaba emocionada por mi reacción. «Quería mostrar que las cosas rotas pueden arreglarse», explicó. «Que a veces, lo que parece el final puede ser un nuevo comienzo». En ese momento, sentí que algo cambiaba entre nosotros. No fue un gran gesto dramático, sino más bien como si una última pieza de un rompecabezas encajara en su lugar. Nos abrazamos allí mismo, en medio de la exposición, y por primera vez, sentí que realmente éramos padre e hija. Por supuesto, la vida no se convirtió en un cuento de hadas después de eso. Sofía sigue teniendo días difíciles. A veces se cierra en sí misma, o se enoja por cosas que parecen insignificantes. Hace un mes, tuvimos una discusión terrible porque quería ir a una fiesta con unos amigos que yo consideraba una mala influencia. Terminó gritándome que yo no era su verdadero padre y que no podía decirle qué hacer. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Por un momento, todos mis viejos miedos e inseguridades volvieron. ¿Y si tenía razón? ¿Quién era yo para tratar de ser su padre después de 15 años de ausencia? Pero entonces recordé algo que mi propia madre me había dicho cuando le conté sobre Sofía por primera vez: ser padre no se trata de biología, sino de estar ahí, día tras día, en los buenos y en los malos momentos. Así que, en lugar de gritar o castigarla, respiré hondo y le dije: «Tienes razón. No estuve ahí durante 15 años, y lo siento mucho por eso. Pero estoy aquí ahora, y me preocupo por ti.
No porque sea tu padre biológico, sino porque te quiero y quiero lo mejor para ti. Y a veces, eso significa decir que no a cosas que creo que pueden hacerte daño. Sofía me miró sorprendida, como si esperara una reacción diferente. Luego, sin decir nada, se fue a su habitación. Pensé que la discusión continuaría al día siguiente, pero en su lugar, encontré una nota bajo mi puerta por la mañana. Lo siento. Sé que estás tratando. Yo también lo intentaré más. S. No fue una gran declaración de amor filial, pero para nosotros fue un gran paso. Desde entonces, hemos estado trabajando juntos en nuestra comunicación. Establecimos algunas reglas básicas en la casa, pero también le di a Sofía más libertad en otras áreas. Por ejemplo, ahora tiene un toque de queda, pero a cambio, puede redecorar su habitación como quiera, dentro de lo razonable, por supuesto. También empezamos a hacer cosas juntos que no sean solo tareas domésticas. Los domingos por la mañana salimos a tomar fotos por la ciudad. Ella me enseña sobre composición y luz, y yo le cuento historias sobre los lugares que visitamos. Es en estos momentos tranquilos cuando realmente siento que estamos construyendo una relación. Hace poco, Sofía me preguntó si podíamos visitar a su madre en prisión. Fue una decisión difícil, pero finalmente acordamos ir juntos. Ver a Elena fue duro para ambos, pero creo que también fue necesario. Sofía pudo hacer algunas preguntas que había estado guardando durante años, y Elena tuvo la oportunidad de pedirle perdón cara a cara. Después de la visita, mientras conducíamos de vuelta a casa, Sofía estuvo muy callada. Finalmente, cuando estábamos cerca de casa, me dijo, «Sabes, durante mucho tiempo estuve enojada con mamá. Pensé que me había abandonado porque no me quería. Pero ahora entiendo que a veces las personas cometen errores, incluso cuando aman a alguien». Luego me miró y añadió, «Gracias por no rendirte conmigo». Esas palabras significaron más para mí que cualquier te quiero que pudiera haber dicho. Hoy, mientras escribo esto, miro hacia atrás y apenas puedo creer cómo ha cambiado mi vida en el último año. Pasé de ser un soltero sin ataduras a ser el padre de una adolescente complicada pero increíble. Ha sido el desafío más grande de mi vida, pero también el más gratificante. Sé que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Sofía todavía tiene que procesar mucho de su pasado, y yo todavía estoy aprendiendo a ser padre. Habrá más discusiones, más lágrimas, más momentos de duda. Pero también sé que habrá risas, abrazos y pequeños momentos de victoria que harán que todo valga la pena. A veces, cuando Sofía cree que no la estoy mirando, la veo sonreír mientras mira una de sus fotos o lee un libro. En esos momentos, siento una mezcla de orgullo y asombro tan intensa que me deja sin aliento. Esta chica increíble, valiente y talentosa es mi hija. Y aunque llegué tarde a su vida, estoy decidido a estar allí para cada momento que nos queda por delante. No sé qué nos depara el futuro. Tal vez Sofía decida ir a la universidad para estudiar fotografía, o tal vez descubra una nueva pasión. Quizás yo cometa errores y tenga que aprender de ellos. Pero de una cosa estoy seguro, pase lo que pase, enfrentaremos juntos lo que venga. Hace un año, pensaba que tenía mi vida perfectamente planeada. Ahora sé que los mejores giros de la vida son aquellos que no planeamos. Sofía entró en mi vida como un torbellino, desafiando todo lo que creía saber sobre mí mismo y sobre la vida. Y en el proceso, me ha enseñado más sobre el amor, la paciencia y la fuerza de lo que jamás hubiera imaginado. Así que aquí estoy, un padre primerizo a los 36 años, navegando las aguas turbulentas de la paternidad adolescente. No tengo todas las respuestas y sé que cometeré errores en el camino. Pero cada día, cuando veo a Sofía, sé que tomé la decisión correcta. Porque en sus ojos, que son tan parecidos a los míos, veo no solo mi pasado, sino también nuestro futuro. Y ese futuro, por incierto que sea, está lleno de posibilidades. Para aquellos que están leyendo esto y tal vez se encuentren en una situación similar, o simplemente enfrentando un giro inesperado en la vida, les digo, no tengan miedo. A veces, los desafíos más grandes de la vida resultan ser nuestras mayores bendiciones. Solo se necesita coraje para dar el primer paso, y amor para seguir adelante, un día a la vez.